Mis amados hermanos, muy buenos días. Cordial bienvenida a este tiempo de estudio bíblico devocional. Su hermano Pastor Roberto Alfaro les saluda. Muchísimas gracias por acompañarnos a través de RadioGénesis.tv y gracias por visitar nuestro portal en el canal de YouTube Radio Génesis 128. Bien, les estamos compartiendo en el transcurrir de esta semana la importancia del libro de Levítico, el libro de Vayikra. Y venimos tratando un tema que ha sido realmente apasionante. Veo cómo ustedes han recibido la revelación de esta palabra en sus corazones, toda vez que nos habla precisamente de lo que es la lepra. La lepra la entendemos, repito, como una enfermedad de carácter cutáneo que carcome absolutamente las partes del cuerpo. Es una enfermedad, gloria al Padre, que ha sido prácticamente extinguida desde el punto de vista médico, pero nos estamos refiriendo a un tipo de lepra que lastimosamente es el común denominador de nuestra sociedad en el día de hoy. Y vamos a ver cómo es tan importante que entendamos que a nuestro alrededor hay agentes, virus contaminantes en todo lo que decimos, en todo lo que vemos, en lo que hablamos, en lo que escuchamos, en lo que nos alimentamos. Todo esto trae consigo contaminación, y esa contaminación particularmente se manifiesta en muchas formas. Enfermedad, de una o de otra clase de enfermedad, pero particularmente bajo el concepto de lepra. Y es interesante que veamos cómo el libro de Levítico, que es el tema que estamos desarrollando esta semana, en el capítulo 14, quiero que me acompañe por favor a Levítico capítulo 14. Vemos que en este texto nos habla en el verso 8, Levítico capítulo 14, y veamos el texto en el verso 8, dice, vamos a verlo desde el verso 7. Y rociará 7 veces sobre el que se purifica de lepra y le declarará limpio. Y soltará la avecilla viva en el campo. Estamos hablando de lo que significan los procesos de purificación. Y el que se purifica lavará sus vestidos. Por favor, preste mucha atención a este texto. El que se purifica lavará sus vestidos y raerá todo su pelo y se lavará con agua y será limpio, y después entrará en el campamento y morará fuera de su tienda 7 días. 7 días, muy importante. En el 7º día raerá todo el pelo de su cabeza, su barba y las cejas de sus ojos y todo su pelo, y lavará sus vestidos y lavará su cuerpo en agua y será limpio. Cuando mencionamos algunos modelos que hemos visto ya en el transcurrir de esta semana, respecto de las personas con lepra, es importante que tengamos presente algunos principios. Siempre la persona leprosa determinada con lepra, ¿quién lo determina? El sacerdote. Cuando el sacerdote establecía que esta persona tenía llaga, enfermedad en su piel, en su ropa o en su casa, recuerden que la lepra la vimos en 3 niveles, en el cuerpo, en las ropas y a su vez en el interior de las viviendas. Importantísimo, por favor, preste mucha atención a esto. El interior de nuestras casas están contaminadas de lepra, de moho. Por lo tanto, necesitamos hacer purificación, y aquí purificación significa limpieza, limpieza, limpieza. ¿Cómo puede ser posible que pasen viviendas, casas de habitación, días, meses o semanas sin una limpieza adecuada? No es simplemente por los laditos, perdón la expresión que estoy usando, sino limpieza, una forma correcta de limpiar. Entonces nos habla que una vez hecho el ritual se deben limpiar. Y observen que en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 22 y en el verso 14 dice, es interesante ver cómo, dice, se advierte de guardar los mandamientos. Y se tradujo literalmente en este texto de capítulo 22 de Apocalipsis como lavar ropas. Bendecidos los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida, para entrar por las puertas de la ciudad. Ahora, ¿qué significa entonces, según este texto, lavar las ropas? Lavar las ropas es realmente un símbolo de quitar de nosotros toda inmundicia,
toda cobertura, toda vestimenta que llamamos tzara, lepra, contaminación. Entonces, cuando nos despojamos de esa ropa contaminada, entonces lo que estamos haciendo es un acto de santidad, un acto de purificación, un acto de limpieza. Y es importante que tengamos este punto presente porque sí hay manera de cómo podemos lavar la lepra, cómo podemos limpiarnos de la lepra, de la contaminación. Y recordemos que la sangre del Cordero en la cruz del Mesías, en esa cruz, nos lavó de todo pecado. El libro de Zacarías en el capítulo 3 y en el verso 3 nos dice: y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel, y habló el ángel y mandó que los que estaban delante de él, diciendo: quitad esas vestiduras viles. Y a él le dijo: mirad que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Cuán importante. Observen, hermanos, cómo la Biblia, en tantos textos bíblicos que hemos mencionado en estos días, nos indica la importancia del vestir adecuadamente. No estoy hablando, mis amados hermanos, de vestir con ropas en particular con ciertas marcas, por el costo ostentoso de una marca, no. Estamos hablando de la limpieza de nuestras ropas. Mantenernos limpios en el cuerpo, mantenernos limpios en nuestro vestir y mantener nuestro lugar de habitación también limpio. ¿Por qué? Porque observen que en todo lo que hemos venido desarrollando con respecto a Tzarat, a la lepra, hemos llegado ya a una gran conclusión, y es que la lepra es contagiosa. Por eso era que la persona, una vez era determinada por el sumo sacerdote en condición de leproso, debía aislarse, si puedo usar la expresión, al exilio, lo más lejos posible de la comunidad, de tal manera que este leproso, este calumniador, este chismoso, este hablador, este juzgador, esta persona rebelde, dejase de contaminar el entorno en el cual nosotros vivimos. Ya estamos llegando al cierre de semana y es importante que vayamos también, repito, tomando conclusiones de lo que el tema ha significado. Por lo tanto, todos aquellos factores contaminantes, tóxicos, que podamos tener en nuestro entorno, hacia nuestra familia, hacia el ministerio, hacia nuestra comunidad, hacia nuestro diario vivir, necesitamos apartarlos totalmente. Si estás rodeado de gente que te produce depresión, angustia, temor, frustración, fracaso, negligencia, ruina, pobreza, miseria, enfermedad, todo este agente contaminante de lepra, necesitamos estar lo más distantes posibles de este tipo de condición. Ahora, vamos a ir al libro de Segunda de Reyes, porque aquí hay una narrativa de un tema muy interesante, pero muy interesante. Usted lo conoce, así es que lo voy a parafrasear un poco para que avancemos en el tiempo. En el segundo libro de Reyes, en el capítulo 5, vemos cómo de los versos 1 al verso 27 nos narra una historia muy interesante. Eliseo y Naamán. Dice la palabra: Naamán, general del ejército del rey de Siria, mucha atención, era un varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima. Muy importante, en alta estima, porque por medio de él había dado Yahweh salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo. Era este hombre valeroso en extremo. Subraye, por favor. Pero, hay un pero. Y este pero nos está indicando algo muy importante. Pero, leproso. Un hombre en alta estima, valeroso como ninguno. Había dado la salvación a Siria. Yahweh lo permitió. Era un hombre valeroso en extremo. Pero, siempre hay un pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señora al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Esto nos está indicando la importancia de esta joven
¿Quién era esta joven? Esta joven conocía con absoluta seguridad en su corazón, tenía una identidad establecida, una israelita, una mujer que conocía la labor y la importancia del profeta. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: Así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Por favor, subráyelo, de la tierra de Israel. Observen que aquí no nos está diciendo que era una judía en particular. Nos habla de una mujer de Israel, de la tierra de Israel. Una mujer de las 12 tribus de Israel. Pudo ser evidentemente una judía. Y le dijo el rey de Siria: Anda, ve y yo te enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel, que decía así: Cuando llegue a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti a mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿Soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí a que sane a un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó lo que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿Por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: Ve y lávate, por favor subraye esta expresión, lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo: He aquí yo decía para mí: saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Yahweh su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Porque así somos. Creemos que las cosas se hacen a nuestra manera, como nosotros consideramos que se deberían hacer, como nosotros creemos que se deberían hacer. Pastor, pero ¿usted por qué hace las cosas de esa manera? A mí me parece que no debe ser así, yo no estoy de acuerdo. Leproso. Qué fuerte suena, ¿verdad? Sí, muy fuerte, yo sé. Leprosos. ¿Por qué? Porque todo lo que hacemos lo hacemos conforme a lo que a nosotros nos parece que debemos hacer. Este hombre Naamán, un hombre importante, un general del ejército, estaba esperando que el profeta lo recibiera con los brazos abiertos en su casa, que hiciese una oración, que le impusiera manos y que le sanara. Sin embargo, el profeta simplemente le envía a un mensajero. Entonces, dice el verso 12, Habana y Farfar, ríos de Damasco, son mejores que todas las aguas de Israel. Si me lavare en ellos, no seré también limpio. Y se volvió y se fue enojado. Es decir, cualquier parecido con la realidad, pues usted ya sabe. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote: lávate y serás limpio? O sea, el profeta no te está pidiendo nada del otro mundo. El profeta no te está diciendo nada que sea imposible de hacer. Simplemente te dijo: ve al río Jordán y lávate 7 veces. ¿Qué tan difícil puede ser esto para ti? Pero para él, su orgullo no se lo permitía. Dígalo conmigo. Dígalo, por favor. Su orgullo no se lo permitía. Porque si hay algo en lo que Dios trabaja con nosotros, precisamente es en este tema del orgullo. ¿Cuánto nos cuesta bajar la cabeza? ¿Cuánto nos cuesta obedecer? ¿Cuánto nos cuesta hacer la voluntad del Padre? ¿Cuánto nos cuesta? Él entonces, vamos al verso 13, mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: bueno, ya lo vimos, lávate y serás limpio. Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Y volvió al varón de Dios y él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo: he aquí, ahora conozco que hay Dios en toda la tierra, que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Amén.
te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Mas él dijo, vive Yahweh en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y él le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Puedo leer nuevamente este texto. Usted puede leer conmigo nuevamente este texto. Estoy en segundo libro de Reyes, en el capítulo 5, en el verso 16. ¿Por qué les pido que leamos nuevamente este texto? Va a entender por qué les pido que lo hagamos. Mas él dijo, vive, vamos a leerlo desde el verso 15 nuevamente. Y volvió al varón de Dios, quien, Naamán, y él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo, he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino el Dios de Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. ¿Y como cuánto es? ¿Como cuánto traes? ¿Como cuánto me puedes dar? Porque la verdad es que mi tarifa es costosa. Yo soy un hombre que, por la condición mía, tú sabes, soy profeta. Entonces, en mi condición de profeta, mis costos son altos. ¿Fue esto acaso lo que contestó el hombre de Dios? Cualquier parecido con la realidad, usted solamente observe. Mas él dijo, ¿quién? El profeta. Eliseo dice, vive Yahweh en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Que no lo aceptaré. Porque en los tiempos de hoy, para sanar un brazo, si es que hay un problema de artritis, vale tanto. Si es un brazo y una pierna, vale un poco más. Si son los dos brazos y una pierna, vale un poco más. Si son los dos brazos y las dos piernas, pues vale 4 veces más. Entonces, qué vergüenza que hagamos ese tipo de negociación evangélica, entre comillas, cuando la palabra no nos enseña ni nos pide de ninguna manera que hagamos un tipo de actividad como esta. Qué vergüenza, dígalo conmigo, lepra. Lepra. Agentes tóxicos, contaminantes, que han hecho que el evangelio y la palabra se convierta para muchos en una falsedad, en una hipocresía, porque lastimosamente la lepra ha contaminado a muchos que, creyéndose ser poderosos en el ministerio, utilizan ciertos dones y talentos, si no digo engaños, para mal informar y mal manejar en usufructo propio esta circunstancia. Pastor, está siendo muy fuerte. Es que el tema es fuerte. Hablar de la lepra es un tema extremadamente delicado. Entonces Naamán dijo, te ruego pues, de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto ni ofrecerá sacrificios a otros dioses, sino a Yahweh. En esto perdone Yahweh a tu siervo, que cuando mi señor el rey entrare en el templo de Rimón para adorar en él y se apoyare sobre mi brazo, si yo también me inclinare en el templo de Rimón, cuando haga tal, Jehová perdone en esto a tu siervo. Y él dijo, ve en paz. Se fue pues y caminó como media lengua en tierra. Y aquí hay otra historia muy interesante dentro de esta misma historia. Entonces Jesse, ¿quién era Jesse? El criado, el mensajero de Eliseo, del varón de Dios, dijo entre sí, he aquí mi señor estorbó a este sirio Naamán, si tomando de su mano las cosas que había traído, vive Yahweh, que correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa. Porque si no las tomó el profeta, pues no falta quien, uno de los asistentes del profeta, porque los profetas pues tienen muchos asistentes a su servicio, uno de sus sirvientes, uno de sus asistentes, uno de sus soportes, dijo, pues si el profeta no lo recibió, iré yo y lo recibiré por él. Cualquier parecido, ya usted sabe. Y siguió Jesse a Naamán, y cuando vio Naamán que venía corriendo tras él, se bajó del carro para recibirle y dijo, ¿va todo bien? Y él dijo, bien. Mi señor me ha enviado a decirte, he aquí, vinieron a mí a esta hora del monte de Efraín 2 jóvenes de los hijos de los profetas, te ruego que les des un talento de plata y 2 vestidos nuevos. Dijo Naamán, te ruego que tomes 2 talentos y le instó y ató 2 talentos de plata en sus bolsas y 2 vestidos nuevos y lo puso todo a cuestas de 2 de sus criados para que lo llevasen delante de él. Así que llegó a un lugar secreto, él tomó de la mano de ellos y lo guardó en la casa y luego mandó a los hombres que se fuesen. Y él entró y se puso delante del Señor y Eliseo le dijo, ¿de dónde vienes, Jesse? Y él dijo, tu siervo no ha ido a ninguna parte. Lepra.
lepra. Entonces le dijo, ¿no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió de delante de él leproso, blanco como la nieve. ¡Wow! Qué historia, ¿verdad? Me tomé el tiempo de leerla absolutamente toda, porque esta historia nos narra realmente un acontecimiento extraordinario. La importancia de Naamán, un capitán del ejército asirio, del rey Aram. Era un hombre, dice la palabra, que delante de su señor, del rey Aram, gozaba de toda la estima. Pero que realmente este hombre, aunque era un guerrero valiente, un hombre impetuoso, un hombre rendidor, había salido triunfador en la victoria de la libertad de este lugar de Asiria, pero tenía una gran dificultad, y es que era leproso. La narrativa que hemos encontrado nos muestra cómo se hace presente Naamán frente al profeta Eliseo. Y el profeta Eliseo, un hombre lleno de la presencia del Ruach HaKodesh, de la presencia del Padre Eterno, simplemente le envía un mensajero, luego le da una ordenanza y le envía a que se zambulla 7 veces en agua. Observen aquí la importancia del agua y la importancia de zambullirse. Número 1, obedecer. Número 2, entender el propósito de lavarnos, de purificarnos frente a una circunstancia de lepra. Y este es el punto que definitivamente debemos tratar, porque cuando nos encontramos frente a la lepra, repito, hablando la lepra desde el punto de vista de lo que escuchamos, de lo que vemos, de lo que hablamos, necesitamos ser sanados. Hay muchas personas que con frecuencia utilizan esta expresión y dicen, a mí no me importa decirle a la gente en su cara lo que es o lo que son, porque yo no tengo pelos en mi boca para decir la verdad. Pues quiero decirte, ten mucho cuidado con esa expresión, porque aunque pretenda ser muy honesto, aunque pretenda ser una persona extremadamente clara y transparente, hay muchas cosas que, aunque sean verdad, no eres tú quien tiene que decirlas. Aunque sean verdad, no eres tú quien tiene que manifestarlas. De tal manera que recuerden, la lepra, y si hay algo que la Biblia particularmente nos va a resaltar en todos los textos que estamos viendo, es el concepto del Leshon Hara. La Leshon Hara, lo hemos mencionado en el transcurso de la semana, es esa acción de hablar y de calumniar tan frecuentemente como solemos hacerlo. Hay muchos textos bíblicos que, repito, nos hablan de la circunstancia del leproso a través de esa expresión de hablar inoportuna, inadecuada, indebidamente. Y si hay un mensaje que quiero dejar en el transcurso de esta semana, y sé que ha sido un tema repetitivo, y tendremos mucho más que repetir, es que si hay algo que este parashá, Tazria de la semana anterior, concepción, purificación, y este mensaje de esta semana, Sara nos quiere dejar claro en el corazón, es que esta simbología del pecado necesitamos enmendarla ahora mismo, necesitamos corregirla. Ese pecado de lepra en el alma, en nuestras emociones, necesitamos que sea completamente retirada, lavada. Por lo tanto, tenemos que aprender, por favor, a cerrar nuestra boca, cerrar con candado, lanzar la llave y ser prudentes. Piensa antes de hablar. No hables para pensar, piensa para hablar, porque una vez que de nuestros labios brota una palabra respecto de alguien, el pastor, su esposa, sus hijos, un hermano en la congregación, tu jefe, tu nación, tu gobierno, tu presidente, cualquiera que sea una parte en tu familia, un amigo o una persona cercana, y una vez brotan de tus labios palabras inadecuadas, inapropiadas, ofensivas, degradantes, el dañar la honra, el dañar la estima de una persona es extremadamente delicado. ¿Saben? Cuando nosotros realizamos nuestra actividad
en el programa de 7 llaves de plenitud matrimonial con los grupos de matrimonios, hacemos un ejercicio, voy a tratar de explicarlo. Tomamos unas bolsas negras que tipifican la lepra, que tipifican precisamente el pecado, y dentro de estas bolsas las llenamos de icopor, de icopor o de plumas, las llenamos completamente. Lo que hacemos o lo que queremos representar con el ejercicio es que un hombre y una mujer, cuando estamos en nuestra etapa de soltería, el proceso del noviazgo y posteriormente el tiempo de la unidad matrimonial, no unión libre, no vivir bajo un mismo techo, matrimonio, que es lo que establece la palabra matrimonio. Génesis 1, verso 28, nos dice, y los bendijo Dios, matrimonio. Entonces, en esa unión, matrimonio, hombre y mujer, pastor, obviamente, bueno, es que hoy es necesario aclararlo, hombre y mujer, matrimonio, entonces cada uno de ellos trae consigo su propia bolsa. Y en su respectiva bolsa, cada quien trae todo su pasado, su cultura, la formación en su hogar, la crianza sobre la cual se fundamentó durante estos años en su casa, el carácter del padre, el carácter de su madre, el carácter de la familia, todo el gen generacional, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos y demás. Todo eso viene representado en esta bolsa. Esta es la bolsa que trae ella, pero esta es la bolsa que trae él. Y una vez estas dos bolsas que vienen por separado se forman una sola, entonces allí hay una mezcla, si puedo usar la expresión, una mezcolanza de cultura, de formas de pensar, de idiosincrasia, de mala crianza, de todo tipo de circunstancias, y de todas esas cosas juntas, entonces ahora formamos una sola bolsa, si puedo usar la expresión, un solo equipaje que se llama una sola carne, un matrimonio, una pareja. Y si dentro de esta bolsa hay todos estos agentes contaminantes, llámese crítica, calumnia, murmuración, celos, envidias, hipocresía, crítica y todo lo demás, entonces ahora tenemos a una relación de jóvenes, de noviazgo, de matrimonio, contaminados con una enfermedad llamada lepra, la Shon Hara, que puede traer terribles consecuencias dentro de un vínculo matrimonial. Entonces, el ejercicio que hacemos en nuestro programa de matrimonios es que abrimos esa bolsa y esparcimos esas plumas o esas partes de icopor, y usted no me simpatiza, usted no me cae bien, usted es esto, usted lo otro, usted también, usted acá, usted no hace, usted no sirve, usted acá, y empezamos a soltar todo esto dentro de todo un establecimiento, un salón, y nos daremos cuenta que posteriormente esa pareja debe hacer ¿qué? Empezar a recoger todo lo que se dijeron, de todas las formas como se ofendieron, de toda la lepra que esparcieron, de todo el virus, el agente tóxico que hablaron de alguien en algún momento. Y la conclusión que nos queda de todo este proceso es que en último momento es imposible, por más que queramos hacerlo, recoger toda la basura que se ha extendido. ¿Me están captando el ejercicio? Ahora, todo este mensaje para indicar que el proceso de la vida de un leproso sí puede ser limpiado cuando disponemos nuestra actitud de obedecer y someternos a un proceso de la palabra. ¿Cuál es el primer proceso en el cual debemos someternos? Aprender a callar y ser muy sabios y prudentes cuando nos referimos de alguien en algún sentido. Y siempre que hables de alguien, amado hermano, recuerda esto, siempre que hables de alguien, habla bien. Hablar bien es bendecir, decir bien, porque cada vez que hablemos mal, que es mal decir, entonces recibiremos consecuencias de lo que significa el tema de la lepra. Mañana, mis amados hermanos, en nuestro tiempo de estudio bíblico devocional, haremos nuestro cierre y tomaremos las conclusiones ya generales de lo importante que ha sido estas 2 semanas con Tarría y Tzara respecto de lo que es purificación, limpieza y lepra. Así es que muchísimas gracias por acompañarnos, gracias por estar en este tiempo de estudio bíblico devocional, y les invito para que a las 8 de la noche, a partir de las 7 de la noche, estaremos en Génesis Radio 1.28 compartiendo música y palabra de vida y estudio bíblico devocional radio. Bendiciones, mis hermanos, shalom, muy buen día.